Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a empezar este nuevo tema de trigonometría para el Salón de Círculo de Menores. Esta vez viendo el tema de geometría analítica parte 3. Esta vez nos vamos a enfocar en la ecuación de una recta. La ecuación de una recta está representada por una ecuación de primer grado con dos variables x e y que queda satisfecha solo para aquellos que cumplan pues la condición de tener un par ordenado x, y en uno de los puntos de la recta. Me explico. Acá tenemos una recta ubicada en un plano cartesiano, ¿no? La recta L en el plano cartesiano de ejes X y Y. Esa recta tiene dos puntos. Un punto, digamos, principal llamado X, y tiene otro punto en otro extremo de la recta llamado pues punto secundario o punto de apoyo, que va a ser X1, Y1. Entonces, ¿qué pasa? Esta recta, para verificar qué tipo de ecuación posee, ¿no? Lo que vamos a hacer es vamos a verificar cuál es su pendiente, es decir, cuál es su grado de inclinación respecto a qué, respecto al eje horizontal. Y de ahí surge la definición de qué, del punto o la forma punto pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La pendiente es el valor que se genera por la rotación, el giro de una recta sobre el eje X. Mira, si esta recta continúa su camino, va a llegar un momento en que se va a cruzar con el eje X. Ya, a la hora que se cruza, aquí se forma un ángulo que se conoce como ángulo de inclinación. ¿Sí? Ángulo de inclinación. La pendiente es el valor que tiene dicho ángulo. ¿Y cómo se va a calcular esa pendiente? La pendiente se calcula así, de esta manera. La pendiente siempre se representa con la letra M minúscula y se calcula como diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Obviamente, para hallar la pendiente de una recta necesitamos conocer dos puntos de la recta. Y que por lo general siempre te los dan. Y si no te los dan, hay otra forma de calcular la pendiente, como con el ángulo de inclinación. La pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo de inclinación. Ya sea de la primera forma o sea de la segunda forma, ambas me definen a mí el valor de la pendiente. ¿Y para qué nos sirve la pendiente? Para la ecuación de la recta. Que no la vamos a ver hoy día, pero sí es necesario que aprendamos bien cómo se calcula la pendiente. Profesor, ¿puede Dime. explicar, puede ¿Cómo? volver a explicar lo de la pendiente? No lo entendí muy bien. La pendiente es el valor que tiene el ángulo de inclinación de una recta. ¿Qué pasa? Para yo conocer la ecuación de una recta, primero tengo que analizar en qué posición está. Y una de las formas de hacerlo es tomando como referencia al eje X. El eje X, tú sabes que es el eje horizontal, ¿no? El eje horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier recta en algún punto va a tener que chocar con el eje X. No puede haber ninguna recta paralela a X debido a que su ecuación será igual a cero. No existiría una ecuación para esa recta. Todas las rectas en algún punto tienen que intersecarse con el eje X. Como por ejemplo en el caso de la recta L que está aquí. Esa recta L va a seguir su curso y miren, en algún punto va a intersecarse con el eje X. A la hora de que se interseca, acá se forma un ángulo, que se conoce como un ángulo, el ángulo de inclinación. ¿Para qué nos va a ayudar ese ángulo de inclinación? Para determinar cuál es el valor de la pendiente. ¿Y para qué necesitamos la pendiente? Para la ecuación de la recta. Porque en la ecuación de la recta necesitamos conocer cuál es el valor de la pendiente. Eso es. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Ahí están las dos formas, ¿no? Ya sabes que la recta tiene que tener dos puntos, uno principal y otro de apoyo, para calcular su valor. Ahí está, que sería diferencia de abscisas sobre diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, ¿no? Otra forma de hacerlo sin que te den los puntos es conociendo el ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque la pendiente va a ser igual a la tangente de ese ángulo de inclinación. De estas dos maneras podemos calcular nosotros la pendiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, todavía no No, entiendo qué es la pendiente. ¿Cómo? Todavía no entiendo qué es la pendiente. Todavía no entiendo qué es la pendiente. La pendiente es el valor del ángulo de inclinación de una recta. Esa es la definición. El ángulo, o sea, es igual a, ¿Cómo? es igual a lo que en la parte de que se intersecta usted puso una letra A. ¿Es igual a eso? No puse A, puse alfa, es un ángulo. Ya, puso alfa. ¿Es Ya, igual a alfa? no, no es igual a alfa. Alfa es el ángulo de inclinación.
ángulo de inclinación. La pendiente es el valor que toma ese ángulo para la recta. ¿Y cómo se calcula? Como su tangente. Esta es la pendiente. ¿De acuerdo? Tú sabes que la geometría analítica es la fusión de dos ramas de la matemática, geometría y álgebra. La recta es una figura geométrica y ahora la tratamos de expresar mediante una ecuación algebraica. Obviamente, en algún momento tenemos que utilizar ambas partes. En el caso de la geometría utilizamos el ángulo y en el caso del álgebra utilizamos una diferencia, una multiplicación. Y la trigonometría, que también mete sus narices por ahí, calculando la tangente de alfa como si fuese el valor de la pendiente, pues se va a cumplir también. De estas dos maneras diferentes podemos calcular la pendiente. ¿Qué cosa es la pendiente? Vuelvo a repetir, es el valor que tiene el ángulo de inclinación respecto a ¿qué? Respecto a una recta. Nada más, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Ya entendí, pero ya entendí mejor. ¿Alguna ¿A qué se pregunta? refiere el ángulo de inclinación en una recta? Si una recta, su ángulo no sería siempre 80 grados. No. Es que lo que pasa es que tomamos nuevamente, vuelvo a repetir, como referencia al eje X. Esto es nuestro nivel de referencia. La recta L, por ejemplo, que está acá, no es paralela al eje X. En algún punto se van a intersecar. Por ejemplo, en este caso se intersecan ahí. Entonces, ¿qué forma? El eje X con mi recta forman un ángulo, que se conoce como ángulo de inclinación. ¿Sí? Recuerda que Ya, si una... profe, Ajá. lo llamo respecto a la Recuerda que si una sí. recta es paralela, al eje X, tanto su pendiente como su ecuación son nulos, valen cero. ¿Sí? No tienen ningún valor. ¿Sí? Muy bien. Punto medio de una recta, ya sabes, creo que esto lo hicimos la primera clase y si no lo hemos hecho, pues acá te lo pongo. Tenemos dos puntos en la recta, ¿no? Un punto x1, y1, un punto x2, y2, su punto medio, es decir, el punto que va a partir la distancia en dos lados o en dos partes iguales, pues se va a calcular así. Como el punto medio es un punto, tiene una coordenada, cuyo abscisa va a ser la semisuma de las abscisas de P1 y de P2, y la ordenada va a ser la semisuma de ordenadas de P1 y de P. Bastante fácil, ¿ah? Eso es el examen, profe. Ajá. Luego, baricentro ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿recuerdas? Baricentro es el promedio de las abscisas, el promedio de las ordenadas para determinar cuál es el valor de la coordenada del baricentro, ¿no? Que es lo que nos va a interesar al fin y al cabo. Y por último, pues vamos a ver el área, que también creo que te expliqué bastante claro la clase pasada, cómo se calculaba pues el área en un triángulo en un plano cartesiano, ¿no? El famoso 1/2 del valor absoluto de b menos a. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Todo claro, ya, continuamos. Número 1 dice, dado los puntos A 3,2 y B 7,6 que pertenecen a la recta L, calcular la pendiente. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ubicar estos puntos. A ver, vamos a ubicar primero a la recta, ¿ya? Vamos a ubicar a la recta. El punto A 3,2, ¿por dónde estará? Es 3, abscisa 2 ordenada, más o menos por aquí. Ya está. Y el punto B 7,6. Ah, 7 estará por acá, 6 estará por acá. Ya más o menos por ahí, ya. Dice que estos dos puntos, el punto A y el punto B, dice que pertenecen a una recta. Quiere decir que la recta pasa por los puntos A y B. Ahí estará entonces la recta L. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Chicos. Sí, profesor. Las coordenadas de A son 3,2 y las coordenadas de B son 7,6. Voy a borrar esta parte de abajo porque no la necesitamos. Solamente necesitamos la parte importante, que es lo que está ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Muy bien, vamos a hallar la pendiente. Chicos, ¿cómo se calculaba la pendiente? Fórmula. Era diferencia de ordenadas menos diferencia de abscisas, ¿no? Bien, ¿a quién quieres tomar como punto principal? ¿A A o a B? Cualquiera de los dos puede ser tu punto principal.
Vamos a tomarlo a, ¿ya? La letra A va a ser el punto principal. Entonces, ¿cómo va a quedar la fórmula? Va a quedar 3, que es la abscisa de A, menos la abscisa de B, que es 7. Sobre ordenada de A menos ordenada de B tenía que ser, ¿no? Ah, ya, muy bien. ¿Ya ve? Ok. ¿Quién es la ordenada de A? 2. ¿Y quién es la ordenada de B? 6. Se resta. Menos abajo la diferencia de abscisa, ¿no? Que sería 3 menos 7. Listo. Muy bien. ¿Arriba cuánto queda? Menos 4. Menos 4. ¿Y abajo? Menos 4. Menos 4. Respuesta. ¿Cuánto sale la Uno. pendiente? 1. Listo. Problema número 1, respuesta 1. Así de sencillo resulta el desarrollo de la pendiente. Obviamente, ¿no? Te dando los 2 puntos, es bastante fácil, es bastante sencillo. Así, de esa manera se calcula la pendiente de esa recta, ¿no? De la recta L. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Hasta aquí todo bien. No, profesor. Listo. Problema 1, entonces, respuesta 1. Número 2. Dice aquí, calcular la pendiente de una recta si se sabe que su ángulo de inclinación es 37 grados. Si te pone la recta, mira aquí está la recta L y su ángulo de inclinación es 37 grados. Muy bien, muchachos. Calculamos la pendiente. Fórmula, ¿cómo era la fórmula? Del ángulo de inclinación. Era la tangente Y2. del ángulo de inclinación, es decir, la tangente de ¿quién? De 37. Profe, no me acuerdo, ya yo te voy a hacer recordar, ¿ya? 37 es notable, así que vamos a recordar cuál es su valor de triángulo rectángulo. Pues no, vamos a poner acá, esto es 37, esto es 53. Habla, ¿a 37 cuánto? 3K, a 53 4K y la hipotenusa 5K. Por lo tanto, chicos, aquí la tangente de 37 que es igual 3 cuartos. 3 3 cuartos. cuartos. 3 cuartos. Por lo tanto, ¿cuánto vale la pendiente? Número 2, 3 3 cuartos. cuartos. ¿Ves? Bastante difícil, como te habrás podido dar cuenta. Es bastante práctico. Es para que te familiarices con el tema, para que calcules rapidito tu pendiente, que es lo que más nos va a importar al fin y al cabo, ¿no? Pero solo es la tangente en el teorema solo es la tangente del ángulo Así es, la tangente del ángulo de inclinación, es el valor de la pendiente. Ujú, para hallar la pendiente. ujú, sí. ¿Y la fórmula anterior para qué era, profe? También, la fórmula anterior es para hallar la pendiente, pero cuando te dan 2 puntos de la recta. La diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. Ya, verás. Con estas 2 fórmulas tú puedes calcular la pendiente. Depende de lo que te dé el problema, ¿no? Muy bien. Como el ángulo de inclinación es 37, la pendiente vale 3 cuartos. Número 3. Determinar las coordenadas del punto x, x menos 2 de B si el punto de la recta es A 2, menos 4 y ambas A y B pertenecen a la recta. Además, el ángulo de inclinación es 53. Ya, ok. Nos dan varios datos interesantes. Para empezar, nos dan 2 puntos de una recta. El punto B, que es x menos 2, y el punto A, que es 2, menos 4. Ambas dice que pertenecen a la recta. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Como A y B pertenecen a la misma recta, la pendiente de esa recta va a ser igual a ¿qué? A ver, ¿a qué tomamos como principal a B, te parece? Sí, a B lo tomamos como principal, ya. ¿Diferencia de qué arriba? X menos 2 menos 4. X menos 2 menos, Sobre. Menos 4. menos 4, ¿no? Diferencia de ordenadas. Sobre, abajo diferencia de abscisas, que sería X menos 2, ¿cierto? Chicos, pero acá también nos dan el ángulo de inclinación. O sea que esa pendiente también como que se podrá calcular Como la como la Tangente tangente 53. 53. Muy bien. Acá, chicos, arriba, ¿cuánto nos queda? X menos 2 menos 4 es X Más 2, menos X 2 más 4. O sea, arriba nos va a quedar X más 2. X más 2. Sobre X menos 2, esto sería pues igual a ¿cuánto? Tangente de 53. 4 tercios. 4 tercios. Listo. Pasamos a multiplicar en aspa, ya sabes. Por acá, por acá. Nos va a quedar finalmente entonces 3x más X menos 6
igual a ¿qué? A 4x menos Menos 8. 8. 3 pasa para acá, el menos 8 pasa a sumar. ¿Cuánto sale x? Menos 2. X será igual a 14, ¿no? 14. X vale 14. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de la coordenada de B? B será entonces, era x menos 2, ¿ah? Será 14 y 12, ¿no? Listo. Respuesta número 3, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, bastante sencillo, ¿ah? Hemos unido ambas definiciones, ambas fórmulas para poder desarrollar este problema. Tanto el de la primera, cálculo de la pendiente, que es con los dos puntos, y con el ángulo de inclinación, que es la tangente, ¿no? Listo. Problema número 3, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya, ok. ¿Cómo sabemos que A está abajo de B en la recta? Depende de la posición, pues. Yo creo que un punto 3,2 tiene que estar mucho más abajo que un punto 7,6. Todo depende de cómo lo ubiques en la recta, pues. Ujú. Sí, sí, claro, es un poquito de ubicación nada más, ¿no? Ubícalo bien en la recta y vas a ver si la recta está volteada, está echada, está parada, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Listo. Muy bien. La coordenada de B es 14 y 12. Listo. Seguimos. Están bastante sencillos los ejercicios, ¿ah? Listo. Demostrar que los puntos A, menos 2, menos 1, B, 2,2 y C, 5, menos 2 son los vértices de un triángulo isósceles. Chicos, una pregunta para todos. ¿Qué característica principal tiene el triángulo isósceles? O sea, Los los lados lados iguales. Los lados son iguales. ¿Todos sus lados son iguales? Que dos de sus Dos. lados. Dos de sus son lados son lados iguales. Ok. Entonces creo yo, me parece, mira, yo no soy un experto, pero creo que esos 3 puntos son los vértices del triángulo, ¿verdad? Y el mismo problema te lo dice. Ya. Si son los vértices del triángulo, no va a importar la posición en que las pongas, simplemente va a importar que demuestres que 2 de esos 3 lados, que en este caso representarían una distancia entre puntos, son iguales. Vamos a ver. Si los ubicamos gráficamente, a ver, ¿cómo quedaría? El punto A quedaría por acá. El punto A que es menos 2, menos 1, ¿no? Menos 2, menos 1. Ya, el punto B que es 2,2. Vamos a poner a B por acá. El A es menos 2, punto y coma menos 1. Eso está en el tercer cuadrante, ¿no? Claro, abajo, pues. Claro, ambos negativos. Ujú. B en el primer En cuadrante. el primero y C va pues por acá, ¿no? Abajo, En aquí. en el segundo. Acá abajo. 5, menos 2, abajo pues, ¿no? 5 positivo y menos 2 negativo, ¿no? Ah, yes. Sí, pues, no. Claro, 5, más o menos el triángulo quedaría así. Vamos a unir los puntos. Ya está. Tenemos que demostrar que ese triángulo es isósceles, dice. Bueno, vamos a ver. Para que sea isósceles, ya sabes, por lo menos 2 de los 3 lados tienen que ser iguales. Así que no queda de otra, vamos a calcular qué cosa, distancia. Primero, distancia del punto A hasta el punto B. Ya sabes, ¿no? La fórmula. Raíz de la diferencia de qué? De abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. ¿Quiénes serían las abscisas y las ordenadas, chicos? De A y de B. Menos 2, menos 2, Ya, de A es menos 2, ya. ¿Y de B? menos ¿Ordenadas? 2, 5. 5. 2. Profesor, ¿no era x sub 2 menos x sub 1? Es x sub 2 o x sub 1 o x sub 1 menos x sub 2. El orden realmente no afecta en nada. La cosa es que sí, si es 1, 2, acá también tiene que ser 1, 2. ¿Sí? Ya está. Muy bien, si tomamos a primero y luego a B, en la ordenada también tiene que ser A primero y luego B. No altera nada. Menos 1, Acá sería menos 1, menos 2. menos 2, ¿Cierto? Ya está. Acá, menos 2 al cuadrado, 16, 16. Menos 1 menos 2 al cuadrado, 9, 9. Me va a quedar raíz de 16 más 9, eso es recontra conocido, ¿no? ¿Cuánto es? 5. 5. Eso es 5. Por lo Profesor. tanto, acá, dime. Pero en los puntos x sub 2 y x sub 1, pero o sea, si los dos fueran positivos, sí se importaría el orden, ¿no?
No, tampoco. Mira, ¿Por qué? la fórmula de distancia decía lo siguiente. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Si acá empiezas con 2, 1, acá también tiene que ser 2, 1. Eso es lo único que interesa. Si pones primero el X1 y luego el X2, igualito, te va a quedar X1 menos X2 al cuadrado, más, acá obviamente no vas a poner Y2 menos Y1, pues ¿qué vas a poner? Y1 menos Y2 al Ya, cuadrado. ya, perfecto. Ya, Ajá, gracias, se lo quería nada decir. más, eso es todo. Listo, entonces chicos, la distancia de AB, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos salió? 5. 5. Acá voy a poner 5. Listo. Acá abajito creo que sí nos alcanza. Vamos a ver la distancia de B hasta C. Va a ser raíz de... Ahí está. Vamos a ver otra vez pues una diferencia de abscisas al cuadrado más una diferencia de ordenadas al cuadrado, todo bajo la raíz. Ya. B y C, ordenadas, perdón, abscisas. Habla. 5 menos 2. 5 menos 2. 5 menos 2, ya, ok. X2 menos X1, ya. ¿Y acá cómo sería? ¿Diferencia de Menos ordenadas? 2, menos 2 2. más menos 2. Menos 2, menos 2. Listo. Acá, 5 menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. 9. 9. Menos 2 menos 2 al cuadrado. Más 16. Oh, mira qué sorpresa. Encontramos el valor que también vale ¿cuánto? También vale 5. 5. Por lo tanto, ahí automáticamente comprobaríamos que definitivamente hablamos de un triángulo isósceles. Pero espérate, ¿ah? ¿Qué pasa? Si el A hasta C es igual, ¿no sería un equilátero? ¿Cómo? La distancia de AC se vuelve 5 también, ¿no sería un equilátero? A eso voy. A eso justamente voy. Supuestamente ahí ya comprobaríamos que es isósceles. Pero claro, ¿qué pasa si AC sale 5? No es un isósceles. ¿Es qué cosa? Sería un equilátero. Entonces no demostraríamos que es un isósceles, demostraríamos que es un equilátero. Así que, por obvias razones, vamos a calcular la distancia de A hasta C. Que sería igual a la raíz, ya sabes, diferencia de abscisas al cuadrado, más diferencia de ordenadas al cuadrado, todo bajo la raíz. Empieza AC, abscisas. Menos 2, menos 5. Menos 2 menos 5, ¿ya? ¿Y ordenadas? Menos 1 menos 1, 2. menos 2. Menos 1 menos 2. Listo. Acá. Menos 2 menos 5, ¿cuánto es? Menos 7. 9. 9. Menos 7 al cuadrado, 49. Acá, menos 1 menos menos 2. ¿Cuánto 1. es? 1. ¿Cuánto es? 1, ¿no? Positivo. Al Y uno. cuadrado, 1. 1. ¿Estás seguro, no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Sí. 1. Te va a quedar entonces raíz de ¿cuánto? Raíz de 50. Raíz de 50. Pero esto lo podemos, creo que calcular. Raíz de 5 por 2. Raíz de 5 por raíz. Raíz 5 por 2. raíz de Raíz 2. de 5. 5 raíz de 2. 5 raíz de 2, claro, eso es 25 por 2, ¿no? Claro, es 5 raíz de 2. Listo, entonces esta distancia nos salió 5 raíz de 2. Por lo tanto, comprobado, estamos hablando de un triángulo isósceles. Pregunta número Profesor. 4. Dime. ¿Este no es un triángulo de 45-45? ¿De 45? No, porque yo no veo acá que sea un triángulo rectángulo. Profesor, pero tal vez podríamos haber la pista mejor, ¿no? Ya, sí, se puede comprobar, creo que por los valores estaríamos hablando de un triángulo de 45, ¿no? Pero, recuerda que estamos en un plano cartesiano. Ujú. O sea, profesor, no, o sea, ahí como lo vemos no podemos decir que es un triángulo de 45. Si te piden ángulos, sí, podríamos afirmar que estamos frente a un triángulo de 45. Pero como no me piden nada de eso, no podemos afirmar eso. Ah, ya, Ujú. profesor. Ok. A menos que sea explícitamente necesario, sí. Y estaríamos forzando incluso al problema, ¿no? Pero igual, menos mal no entra ángulos acá. Ya está. Listo, ya lo borro, ¿ah? Pregunta 4. Ya le tomé captura. A mí me gusta tomar captura. Lo que Número estoy 5 proponiendo. dice hallar el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son menos 3 menos 1, 0, 3, 3, 4 y 4 menos 1. Ya, voy a hacerlo sin tomar en cuenta la posición. Simplemente voy a dibujar un cuadrilátero. Ya tú si quieres lo ubicas los puntos en el plano cartesiano, ¿ya? Yo simplemente lo voy a hacer así.
para abreviar un poco el tiempo. A ver, tenemos los puntos, dice A, que vale ¿cuánto? Menos 3 menos 1. Tenemos el punto B, que vale 0,3. Tenemos el punto C, que vale 3, 4. Y tenemos el punto D, que vale 4 menos 1. Ahora, chicos, muy importante acá. Tú dirás, ¿no? Profe, hallo la distancia de AB y esa es la misma distancia que de C, ¿listo? A. Y hallo pues la distancia AD, supongamos que es B, No, y esa va a profesor. ser la misma distancia. ¿Se puede afirmar No es eso? eso. Porque eso he visto en No. anteriores clases, ¿ah? No, No, ¿sabes solo por dice que es un qué? cuadrilátero. No Claro, dice que es un rectángulo. en ningún momento me habla de rectángulo. Y es más, cuadrilátero es bastante, es una palabra que abarca bastantes figuras, ¿no? Paralelepípedo. Puede ser un trapecio, puede ser un Puede ser un paralelogramo, puede ser un rombo. rombo, entonces hay muchas Cuadrado. figuras que abarca. Entonces no queda de otra, vamos a tener que hallar todas las distancias, independientemente una de otra. ¿Ya? Así que primero vamos a empezar, sin gráfico creo que va a ser suficiente. Vamos a empezar por la distancia de A hasta B. Distancia de A hasta B, muchachos, ya sabes, vamos a hacerlo un poco más directo, ¿ya? Diferencia de abscisas al cuadrado, habla. Menos de A a B, menos 3, 0. Menos 3, 0. Menos 3 y 0. 9. Más, acá ponemos la diferencia de ordenadas, que es ¿cuánto? 1 menos 0. Menos 1, Menos menos 1, 3. menos Listo, aquí esto sale 9, aquí esto más sale 6. 25, ¿no? No, 5. 16, ¿No era ¿no? 16, profesor? Perdón. Estaba haciendo la suma total. Esto es 16, ¿no? Sí, mi 9 16, por lo tanto la distancia será 5. 25. 5, 5, ¿no? 5, 25. Sí, Así listo. sí te 20. Listo, ahí está, a ver, 3, 0, menos 1, sí, está bien. Correcto, entonces la primera distancia de A hasta B nos salió 5, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, borramos eso y le ponemos acá 5. Listo, aquí, distancia de B hasta C. Va a ser igual, ya sabes, raíz de diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. 0 Chicos, menos 3. abscisa de B y C, 0 0 menos 3. y 3, ¿no? Y ordenada de B y C, 3 menos 3 4. 3 y 4. y 4, 3 menos ¿no? 4. 3 menos 4. Listo. Acá 0 menos 3 es menos 3, al cuadrado 9. 9. 3 menos 4 es Más uno. menos 1, al Menos cuadrado uno. es 1. Te va a quedar raíz de 9 más 1, o sea, raíz de Raíz de 10. 10. Listo, la distancia BC, ahí está. Seguimos. La distancia, uy, muy grueso. La distancia, vamos a poner aquí, la distancia de C hasta D, ¿no? La distancia de CD va a ser igualito, ya sabes, raíz, y acá ponemos diferencia de abscisas, uy, me salió muy chiquito. Diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. Restamos y ya está, ¿no? Tenemos eso. A ver, CD. Abscisas 3, 4, ¿no? 4 menos 3. 4 menos 3. Hago Tenemos 3 menos 4. 4 y acá 4 menos 4 menos 1. menos ¿no? 1. Listo. Acá 3 menos 4 es 1, menos 1 al cuadrado es Uno. 1. Y acá 5 al cuadrado es 25. 25. O sea que aquí nos quedaría ¿cuánto? 26. Raíz de 26, ¿no? A ver, comprobamos. 4 menos... Sí, está bien, correcto. Raíz de 26. Ya está. Profesor, una consulta. ¿Vamos a tener que hallar también la distancia de A a C, de A con C, de B con D, así? ¿O solo esas 3? No sé. Yo pensaba que un cuadrado tenía 4 lados, no 3 nada más, ¿eh? Profesor, ¿Qué nos falta ahí? No, es que hay 3 distancias, profesor. DA. ¿Nos falta AD, pues, o no? Sí, Sí. Sí, claro, nos Profesor. falta AD. Dime. profesor. El raíz de 26 lo puedo poner como 5 más raíz de 1. 5 más raíz de 1, no, no queda. 26 queda ahí nomás. No se puede simplificar. Recuerda que para sacar un número de una raíz, ese número tiene que ser un número cuadrado. Y no hay ningún número cuadrado que se multiplique con otro número para que dé 26. Sí, entendí, profe, ya Ajá. entendí. Solo quería comprobar Sí, si lo sí. podía hacer sumando. No. No se puede. Bien, nos falta un lado y es
lado AD, ¿no? Listo, va a ser igual a ¿qué? ¿Sabes? Raíz, diferencia de abscisas al cuadrado, diferencia de ordenadas al cuadrado. Chicos, abscisas de A y de D, menos 3, menos Menos 4, 3, ¿no? menos 4. Y ordenadas, menos 1, menos 1. ¿Eso cuánto nos da? A ver, acá tengo menos 3 menos 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 49. Más 1 menos 1, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? Uno, Sí. uno. Claro, sería más 1, pero menos 1 más 1 es 0, al cuadrado 0. Así que me va a quedar simplemente raíz de ¿cuánto? De 49. O 7. sea, 7. Listo, ya tengo los 4 lados. Calculamos el perímetro, será 5 más 7 más raíz de 10 más raíz de 26. ¿Se puede simplificar algo? No, no se puede nada. Respuesta 12 más raíz de 10 más raíz de 26. Y se acabó. Profesor, ¿qué he hecho en la de AD? En la distancia diaria, ¿cómo le sale decir? No sería raíz de 50. No. Acá menos 1, ¿cuánto te da? 1. 1 positivo, ¿no? Más 1. Ya, pero con el menos 1, ¿qué va a pasar? Ah, ya se van y Sale 0, pues 0 al cuadrado, 0. Sí, por eso se eliminaron. Listo. Respuesta 12 más raíz de 10 más raíz de 26. Pregunta número 5. ¿Se entendió? Sí, profesor, ahí no se queda eso de raíz de Sí, raíces. hay nada más. No hay nada más que operar. La raíz de 26 no se puede simplificar. La raíz de 10 menos. Así que simplemente queda ahí. Profesor, pero sí se podría simplificar, pero el que quedaría dentro de la de los ¿cómo se llama? De la raíz sería un número en decimales. Si quieres llegar los decimales, sí, con decimales sí sale, pues, ¿no? Pero si hablamos de valores enteros, ahí nomás lo dejamos. Ya si en tu pregunta ves que sale decimales, ya ahí sí lo puedes hacer con decimales, ¿no? Muy bien. Número 6, calcular el área. Chicos, área de un triángulo, ya sabes, ¿no? Los métodos de las L's, ¿no? Pero lo vamos a hacer regresando de la segunda parte. Nos queda menos de un minuto. Por favor, vuelves a ingresar rapidito, ¿ya? Vuelves a ingresar rapidito para continuar. 12 más... factorizando raíz de 2. Sí, también. Sí. También se puede eso, Geraldine. Sí. Sale 4, no recuerdo. Creo que salía 15. Si no me equivoco sale 15, Henry. Sí, no me acuerdo. Ya, vuelvo a ingresar por favor para continuar, ¿ya? Los espero. B es el de la derecha, el que empieza con abscisas, y A es el de ordenadas, del de izquierda. Sí, ese es el orden.
Ya, vamos a empezar resolviendo. Ya voy a esperar que entren un ratito los que están terminando de unirse y empezamos. Profesor, Ya. su abuela a mí no me sacó de la reunión. ¿Cómo, cómo? A mí no me sacó de la reunión. ¿No te sacó? ¿Seguiste ahí? No, seguí ahí y no me sacó. ¿Ah, sí? Aquí, aquí. Qué raro. Ahora sí sale Profesor, 15. sáquelo. Sí, Sácalo que vuelva a Sácalo, entrar. profe, Sácalo sácalo, que vuelva a entrar. ya listo. Vamos a ubicar nuestras famosas L's, ¿no? Ahí está L por acá y el otro L por acá. Listo. Ya sabes, ubicamos del lado izquierdo a las abscisas y del lado derecho a las ordenadas. Empezamos con M, que tiene como abscisa 1, N6 y P 6. 5. Cinco. Y se repite nuevamente Y del P1, ¿no? Listo. Y para las ordenadas tenemos 1 menos 4 y 3 y se repite otra vez el 1, ¿no? Listo. Ahora sí empezamos, ya sabes, multiplicamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Empezamos. 1 menos 4, menos 4. Menos 4. 6 por 3, 4. 18. 18. 18. 5 por 1, 5. 5. sumamos todo. ¿Cuánto nos sale? Menos 19. 19 positivo, ¿no? Y esto representa, ya sabes, a la letra B. Luego vamos a multiplicar para allá. Listo, empezamos. 6. 1 por 6, 6. Menos, Menos menos 20. 4 por Menos 20. 5 es menos Y 20. 3. Y 3 por De 1 menos 11. es 3. La suma de todo Menos esto nos 11. sale Entonces, menos 11. Y este menos 11, ya sabes, Ah. representa a la letra A. Listo, una vez que tenemos A y B, aplicamos la fórmula. El área del triángulo va a ser Un medio de P menos A. del valor absoluto de B menos A. Reemplazando quedaría un medio del valor absoluto de ¿quién? De 19 menos menos 11, ¿no? Listo, ¿cuánto es 19 menos menos 11, chicos? 30. 30, ¿no? Un medio del valor absoluto de 30, que es simplemente pues 30, ¿no? 15. Un medio de 30. Respuesta 15. El área será. Eso ya pues creo que es uno de los más fáciles, ¿no? Una vez que se comprende bien cómo se hace este método, ya el resto simplemente es reemplazar, operar, sumar y listo, se acabó. Profesor, ¿y de dónde sale ese método? ¿No te sale por ese método? No, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo se llega a la Ah. conclusión de que por ese método sale? Lo que pasa es que cuando tienes un triángulo se puede calcular mediante sus lados, expresando las alturas de estos ángulos, expresándolos en alturas, ¿no? Supongamos que tenemos un triángulo, acá está, mire. Tenemos un triángulo expresado así, trazamos una altura primero para este lado, que sería esta altura, ¿no? Trazamos otra altura para acá, ahí está, altura, y trazamos otra altura, supongamos para acá, ¿no? Ahí, otra altura. En la clase pasada, profe. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Dos de los lados van a actuar, uno de los lados va a actuar como una base, ¿no? Uno de los lados va a actuar como una base y el otro va a actuar como una altura, pero mediante un puntito aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que dar este punto, que va a ser el que se repite el de las abscisas, ¿no? Y la base va a ser lo mismo, la distancia entre dos puntos, ¿no? La distancia va a ser la base y la altura va a ser pues la distancia desde el tercer punto hacia ese puntito que estamos tomando como referencia. Al final se va a multiplicar todo con todo, pues sí, vas a hallar la respuesta. De ahí sale más o menos, esa es la explicación. Ajá. Si quieres una explicación más profunda, vas a tener que esperar a que llegues a, ¿cómo se llama esto? Funciones en un plano cartesiano. Donde ya se trabaja con una directriz, se trabaja con una línea. ¿Qué es una directriz? La directriz es una línea que se toma como referencia de la elipse de una. La elipse es la distancia que hay desde el origen del plano cartesiano hacia el foco de una recta. Profesor, ¿cómo se llama ese tema para buscar en internet? Geometría analítica. ¿Pero qué número? La parte de funciones. Ujú. Ya, por favor, buscarla en el profesor de TikTok. Esto es matemática. No, esto es cálculo 1 y cálculo 2 de la universidad. Ya, eso es lo que te van a enseñar cuando entres a ingeniería, cuando entres a ciencias
biológicas, físicas o matemática, de repente si te animas. Eso es lo que vas a llevar en primer y segundo ciclo, lo básico. Esto sirve como base para, no sé si tienen hermanos mayores y alguna vez les han escuchado hablar de integrales, derivadas, funciones, básicamente es eso. Sí, de ahí se derivan. Bien, problema número 3 entonces, respuesta nos salió 15, ¿no? Listo. ¿Se entendió, chicos? Problema número 6. Sí, profe, sí se entendió. Sí, profesor. Conclusión entonces, la ecuación de una recta o ecuación de la recta es parte fundamental, sí. Es casi diría yo el corazón de la analítica. Porque a partir de la ecuación de la recta ya podemos graficar cualquier figura, pues. Recuerda que de la recta sale el segmento de recta. Del segmento de recta, ¿qué sale? Las figuras geométricas. De las figuras geométricas salen las figuras espaciales, salen las áreas y todo lo demás. Entonces es importante, es muy importante la ecuación de la recta, ¿sí? Muy bien.